Buen día, estimados estudiantes, estimados y estimadas estudiantes. Este video se graba como continuidad al primer video de introducción al enlace químico. Bueno, para este caso vamos a revisar la segunda parte de la actividad y pues vamos a recordar los conceptos que ella incluye, ¿listo? En el video anterior ya hablamos sobre qué era un enlace y cómo se configuraba y cómo lo podíamos representar a través de las estructuras de Lewis. ¿Listo? Teniendo en cuenta la compartición o el préstamo o la cesión o la recepción de electrones participantes en el enlace entre dos átomos del mismo o de diferente elemento. Ahora vamos a identificar los tipos de enlace, ¿sí? En el video anterior pues mencionamos que habían también unos enlaces que podían ser sencillos, dobles o triples. En este caso vamos a identificar otros tipos de enlaces como iónico, covalente y metálico. Y para ello vamos a utilizar ciertos criterios. ¿Listo? Entonces vamos a recordar que los tipos de enlaces van a variar dependiendo de la configuración electrónica de los átomos y su afinidad por los electrones. Recordemos que hablábamos de una propiedad que denominábamos electronegatividad, que indicaba que un átomo con alta electronegatividad tendía a sustraer o a atraer los electrones de otro átomo. Eso quiere decir que tiene mayor afinidad por los electrones. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esa afinidad, vamos a tener tres tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. ¿Listo? Ahora, dentro del enlace iónico, vamos a tener que los electrones de un átomo se transfieren a otro átomo. Veíamos un ejemplo que era el del cloruro de sodio, en el cual el electrón del sodio se iba al último nivel de energía del átomo de cloro para completar su octeto, ¿sí? En este caso, en el que el electrón se transfiere de un átomo a otro, vamos a tener que ocurre un enlace iónico. Cuando el transporte del electrón no sucede de un átomo a otro, sino que se mantiene, digamos, cercano al átomo que posee el electrón, pero se comparte con otro átomo, allí vamos a tener lo que denominamos un enlace covalente. Y finalmente vamos a tener algo que se llama un enlace metálico, que es pues el enlace que se genera entre átomos que se clasifican como elementos o que pertenecen a elementos clasificados como metales. En este caso no hay ni cesión o atracción de electrones, ni préstamo parcial de electrones, sino que los electrones de una u otra manera no le pertenecen a un solo átomo, sino que se desplazan a través de toda la estructura del metal en lo que se denomina una nube electrónica. Es decir, el electrón que podría pensarse ser de este átomo, en realidad puede estar posicionado en otro átomo y viceversa, y de esa manera podemos pensar en que los electrones de la capa más externa de esos átomos metálicos van a fluir o se van a mover de un lado a otro dentro de la estructura metálica. ¿Listo? Entonces vamos a identificar cómo podemos definir o cómo podemos tipificar un enlace iónico, un enlace covalente o un enlace metálico. ¿Listo? Entonces vamos a ver como esas pautas claves. Para ello vamos a tener en cuenta la electronegatividad. ¿Listo? Aquí está resumida en esta tabla que también está en la guía la electronegatividad de los átomos, perdón, de los elementos químicos que están reportados en la tabla periódica. ¿Listo? En este caso, la electronegatividad es la electronegatividad de Pauli, que tiene un valor máximo de 4, que corresponde al flúor. ¿Listo? Y ella va a disminuir de derecha a izquierda, y de arriba hacia abajo. Entonces ustedes pueden observar la tendencia, pasamos de un 4 a 3,5, a 3, a 2,5, a 2 y así va disminuyendo. Y va disminuyendo también de arriba hacia abajo, pasamos de 4 a 3 y a 2,8, a 2,5, y esa tendencia la pueden ver a nivel de todos los periodos y a nivel de todos los grupos. ¿Listo? Este valor va a ser muy importante para la clasificación de el enlace en alguno de los tres tipos mencionados. ¿Listo? Entonces vamos a mirar
¿Qué criterios vamos a tener en cuenta? Entonces vamos a hablar primero de los enlaces químicos que clasificamos como enlaces iónicos. En este caso ocurre una transferencia de electrones desde un átomo de un elemento metal hacia un átomo de elemento no metal. ¿Listo? El ejemplo que vamos a utilizar es el cloruro de sodio. Entonces vamos a tener el átomo de elemento metálico, que es el sodio es un metal, y el átomo de elemento no metálico, que sería el cloro. Como ya hablamos en el video anterior, en este caso el sodio le queda más fácil darle un electrón al cloro para que complete su octeto. ¿Listo? Esa es una de las características principales de los enlaces químicos, que se generan entre un metal, un elemento metal y un elemento no metal. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber también si puedo clasificarlo como enlace iónico? Para eso vamos a tener en cuenta la electronegatividad y la diferencia que hay entre la electronegatividad de uno de los átomos y de otro de los átomos. Entonces, ¿cómo así? Vamos a tener en cuenta este criterio, 1,7. Si la resta o la diferencia que vamos a hacer a continuación corresponde a 1,7 o es mayor a 1,7, lo podemos clasificar como enlace iónico. Pero si esa resta o esa diferencia de electronegatividades es menor a 1,7, lo vamos a clasificar como algún otro tipo de enlace. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar cuál. Primer ejemplo, el sulfuro de francio. En este caso, la fórmula química nos dice que hay dos francios y hay un azufre. Pero como solo nos interesa el enlace, entonces, pues, se va a enlazar un átomo de francio con el de azufre y ese azufre con otro átomo de francio. Entonces solo vamos a tener en cuenta un enlace. ¿Listo? Para ello, entonces lo vamos a disponer de la siguiente manera. El francio, si nos devolvemos a la tabla, tiene una electronegatividad de 0,7 y el azufre tiene una electronegatividad de 2,5. ¿Listo? Entonces lo único que vamos a hacer es restar la electronegatividad del francio, 0,7, de un solo francio. No me interesa en estos momentos que haya dos, solo me interesa un francio, 0,7 menos el 2,5 del azufre. Recuerden que estos valores son las electronegatividades. Los encuentran en esta tabla que yo les puse en la guía o también en la tabla periódica de los elementos. En todas las tablas periódicas de los elementos que usted pueda conseguir en cualquier libro de texto, en cualquier lugar, están reportadas las electronegatividades. Entonces, al hacer la resta, ¿qué nos da? Nos daría menos 1,8, pero vamos a tomar el valor absoluto, que en este caso es sin positivo, sin negativo, 1,8. 1,8 ¿es mayor o menor que 1,7? En este caso es mayor. Entonces, si la molécula o la diferencia de electronegatividad de los elementos es mayor a 1,7, lo clasificamos como iónico. ¿Es mayor a 1,7? Sí, es 1,8. Entonces, este enlace en este compuesto es de tipo iónico. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo. Pensemos en el cloruro de sodio. Ya definimos que era un enlace iónico, pero vamos a mirar también otro criterio para poder definirlo por qué. Ya dijimos que era porque era metal con no metal. Ahora vamos a mirar por qué. El sodio en la tabla que les mencioné aparece con una electronegatividad de 0,9 y el cloro con una electronegatividad de 3. Al hacer la diferencia, 0,9 menos 3 nos da menos 2,1, pero tomamos el valor absoluto, entonces 2,1 y comparamos. ¿2,1 es mayor a 1,7? Sí, entonces es muy iónico. Entre más alto sea el valor, más iónico o más carácter iónico tiene el enlace. ¿Listo? Y vamos a mirar un último ejemplo. Sulfuro de litio. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el enlace iónico se da entre metal y no metal? Ese es uno de los criterios, pero para asegurarnos es necesario hacer la diferencia de electronegatividades. Entonces en este caso tenemos que el sulfuro de litio, el litio tiene una electronegatividad de 1 y el azufre de 2,5. Al hacer la resta nos da menos 1,5, pero tomamos el valor absoluto que es 1,5. 1,5 es mayor que 1,7? No. Entonces, como no es mayor, no lo puedo clasificar como enlace iónico. Y por lo tanto,
ese enlace de ese compuesto no va a ser iónico. Mire que es necesario hacer la diferencia para definir que sea un enlace iónico. Ahora, vamos a pasar al otro tipo de enlace. Enlaces químicos covalentes. Dentro del enlace químico covalente, como ya podemos mencionar, vamos a tener varias posibilidades. Primera, un metal y un no metal, o dos no metales, o sea, no metal y no metal. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso era litio es un metal, azufre es un no metal, pero no es iónico. Entonces él va a ser covalente. Vamos a mirar por qué. La diferencia de electronegatividades debe ser menor a 1,69 para poderlo clasificar como covalente. Pero dentro del covalente vamos a tener un covalente no polar y un covalente polar. ¿Qué significa esto? En los enlaces covalentes polares se comparten electrones, pero como la diferencia de electronegatividad entre los átomos no es tan grande, pues de una u otra manera que el electrón no es ni del uno ni del otro. Se comparten el enlace. Mientras que en el enlace covalente polar la diferencia de electronegatividades es un poco mayor y por lo tanto los electrones en el enlace tienden a irse hacia el átomo que tiene mayor electronegatividad, generando algo que se llama un dipolo o una polaridad en la molécula. Entonces vamos a ver cómo podemos identificar eso. Vamos a ver el primer ejemplo. El agua. De acuerdo con la electronegatividad reportada en la tabla, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el oxígeno de 3,5. Al hacer la diferencia nos da menos 1,4, pero tomamos el valor absoluto. Y ojo a esto, 1,4. Para que sea covalente debe ser menor a 1,69. En este caso podemos pensar que esto es 1,40. ¿Es menor? Sí. Entonces ya sabemos que es covalente. Pero ¿cómo sabemos que si es covalente no polar o covalente polar? Para que sea covalente no polar, la diferencia, este valor debe estar entre 0,0 y 0,4 o 0,40. ¿Está en ese valor? No, está por encima, 1,4. Mientras que para que sea covalente polar, esto debe estar, o la diferencia debe estar entre 0,41 y 1,69. 1,40 está dentro de este valor, entonces es un enlace covalente polar. Vamos a mirar otro ejemplo. Metano, CH4. Tiene 4 hidrógenos. Recuerde que solo tomamos un hidrógeno. Me interesa solo el de un hidrógeno con el carbono. Entonces, encontramos que la electronegatividad del carbono es 2,5 y que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Al hacer la resta, en este caso nos da de una vez positivo, nos da 0,4. La pregunta es, ¿será covalente polar o covalente no polar? Ya sabemos que es covalente porque es menor a 1,69. Pero mire, se parece a este, ¿cierto? O sea que como está acá, es un covalente no polar o apolar, es decir, sin polos. Y un tercer ejemplo, que era el que teníamos antes, ¿cierto? El sulfuro de litio. Ya definimos que la diferencia nos da 1,5, por lo que nos deja como enlace covalente. Y entonces la pregunta ¿es covalente no polar o covalente polar? La diferencia es 1,5. Entonces se ajusta a este criterio o a este criterio. A este criterio, 1,50 lo podríamos pensar así. Está dentro de estos valores, por lo tanto es un enlace covalente polar. Bueno chicos, unas particularidades para aclarar. No se menciona el enlace metálico porque como se indicó al inicio, ocurre entre dos metales. O sea que esa sería la única clasificación o el único criterio que tendríamos en cuenta para definir si es enlace metálico. Es decir, si los elementos participantes en el enlace o en la pareja de enlace corresponden a elementos metálicos. ¿Cómo sabemos qué es un elemento metálico? Nos devolvemos o miramos acá la tabla. La tabla periódica está organizada de la siguiente manera. Al lado izquierdo están los elementos metales, con excepción del hidrógeno, y al lado derecho están los elementos ya sea metaloides o no metales. Entonces, todos los elementos que estén por debajo de esta escalera que ustedes ven acá, desde el boro, silicio, arsénico, telurio y astato, todos ellos, los que estén contándolos a ellos y que estén por encima,
los denominamos no metales. Entonces, astato, telurio, arsénico, silicio y boro, y todos los que van para arriba, no metales. Pero aluminio, germanio, estaño, creo que es este, y polonio, los consideramos junto con todos los que están a su lado izquierdo como metales, con excepción del hidrógeno. ¿Listo? Esa sería la diferencia. Entonces, si tengo dos átomos de elemento como el níquel y el cobre, tendríamos un enlace metálico, que en este caso me estaría formando una aleación. Si solo considero el níquel, pues no me está formando, pues bueno, estaría formando el enlace metálico entre los átomos de níquel. ¿Listo? Tener en cuenta esa primera claridad. Segunda claridad, si quisiéramos organizar en orden de polaridad los enlaces que trabajamos, pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Cuál será el más polar? Recuerden que la polaridad está definida por la afinidad que tiene un átomo por los electrones. Eso significa que entre más grande sea la diferencia de electronegatividad, más polar va a ser el enlace. Pensemos en estos enlaces iónicos. Ya de por sí son polares, pero ¿cuál será más polar? ¿1,8 o 2,1? La mayor diferencia es 2,1. Eso significa que si los organizamos en polaridad, estaría por encima el enlace del cloruro de sodio, 2,1, después el del sulfuro de francio, 1,8, y después el del sulfuro de litio, 1,5. Si lo pensamos en este caso, para los covalentes, ¿cuál sería el que estaría en primer lugar en polaridad? Recuerde que la diferencia es la más alta. Entonces, en este caso vendría el sulfuro de litio, después podríamos ubicar al agua y después al metano, en orden de polaridad, de mayor polaridad a menor polaridad. ¿Listo? Esa es una claridad para poder resolver de mejor manera la guía. Listo, muchachos, eso es todo. Chicos y chicas, cualquier duda, por favor, escríbanme por los medios dispuestos para resolverlo, y que tengan un feliz resto de día.